Buen día a todos, bienvenidos a este nuevo canal de introducción a la electrónica. El día de hoy vamos a hablar sobre principios básicos de los circuitos electrónicos. Mi nombre es Denis Orozco, estoy estudiando un profesorado en TICS por la Universidad del Istmo de Guatemala. Empezamos con el tema del día de hoy. La electricidad es un tipo de energía que se genera cuando existe un desbalance de cargas eléctricas, un excedente de electrones sobre un área o superficie que la va a contener. Existirá una atracción entre ambas cargas, lo que generará un campo eléctrico entre ambas superficies. La electricidad se manifiesta de varias formas. Entre ellas tenemos energía mecánica por medio de motores eléctricos, energía térmica, produce calor por medio de resistencias, energía lumínica, la que produce iluminación, luz, y aplicaciones físicas como lo son las radiaciones eléctricas, radiaciones electromagnéticas, como por ejemplo las comunicaciones por radio. Las fuentes principales de energía de la naturaleza son la energía solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, petróleo, gas natural y carbón. La electricidad es una fuente de energía que se deriva de la transformación de los tipos de energía primarias de la naturaleza. La corriente eléctrica es un flujo de electrones que existe entre dos o más átomos. La medida en el Sistema Internacional de la corriente eléctrica es el amperio. Acá podemos observar un átomo y las partes que lo componen. El átomo tiene carga negativa, lo que podemos decir que son todos los electrones alrededor del núcleo. Carga positiva, que se encuentra en el núcleo junto a los neutrones, que son los que tienen una carga neutra, es decir, no tienen asignada una carga positiva o negativa. Los electrones giran en torno al núcleo y tienen varios niveles o capas de valencia. Regularmente es la última capa de valencia la que comparte electrones. El voltaje es la fuerza por medio de la cual se pueden mover o arrancar esos electrones de la última capa de valencia de un átomo y trasladarlos hacia otro. Necesitamos cierta magnitud de fuerza para que eso se pueda dar. La unidad de medida del voltaje en el sistema internacional es el voltio. Las formas de representar las fuentes de voltaje en un circuito eléctrico son las que tenemos a mano derecha, donde la primera sería una fuente de corriente continua, la segunda una batería, la tercera es una fuente genérica y tenemos la fuente de corriente alterna. Los tipos de voltaje y corriente eléctrica que existen según la presentación en función de la unidad de tiempo son la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua o directa es una forma de corriente en donde la fuente que nos la provee una constante regularmente a un valor que el fabricante provee. Esto tiene una polaridad única que no cambia en el tiempo y que siempre va a mantener su valor tanto de corriente como de voltaje. La corriente alterna es una función que cambia en el tiempo, se produce por medio de generadores, inversores, plantas eléctricas, subestaciones a la orilla de fuentes naturales de energía,
Este es el tipo de energía que nosotros tenemos en casa. Podemos tener valores de 110 voltios, 220 para casa, o valores más pequeños si tenemos un reductor. La resistencia eléctrica es la representación de aquello que se opone al flujo de electrones a través de su superficie. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio en el sistema internacional. La resistencia depende de la resistividad de un material. Cada material es único en condiciones de resistividad. La resistividad depende de la longitud del material y de la anchura del cual está hecho. La resistencia es un dispositivo eléctrico que nos provee regularmente calor. La simbología de la resistencia eléctrica en circuitos la tenemos a mano derecha, y otro tipo de simbología muy útil para trabajar en circuitos. Una tabla rojo, porque el rojo nos provee de dos ceros, y el plateado, que es un 10% de tolerancia. Materiales conductores, semiconductores y aislantes. Los materiales conductores son los que tienen la facilidad de prestar o recibir electrones en su última capa de valencia en los átomos que lo componen. Por ejemplo, tenemos el cobre, el aluminio, el oro, el hierro, todos aquellos metales que forman parte de la tabla periódica. Un material aislante es el que tiene una alta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Acá tenemos el vidrio, la goma, tenemos la madera. Un material semiconductor posee cualidades de material conductor y aislante, pero que bajo ciertas condiciones conduce la electricidad. Entre los materiales semiconductores tenemos el silicio y el germanio. El silicio tiene una cualidad de que funciona a 0.7 voltios y el germanio a 0.3. Con estos niveles de voltaje nosotros podemos hacer que el silicio conduzca y se convierta en un material conductor, o que el germanio conduzca y se convierta en un material conductor también. La ley de Ohm se utiliza para el cálculo y diseño de circuitos eléctricos. Su forma de aplicación es bastante sencilla y directa. Tenemos aquí la ley de Ohm. Si necesitáramos encontrar algún valor, por ejemplo el voltaje, simplemente tapamos el área de arriba y abajo tendríamos corriente y resistencia. Este triángulo es sencillo de usar porque los dos valores de abajo siempre se multiplican y el valor de arriba se divide por ya sea uno de los dos valores que se encuentran abajo. Vamos a ver un ejemplo de ello ahorita, pero para ello necesitamos tener claro que siempre vamos a tener diferentes tipos de equivalencias según los valores que calculemos. Esta tabla de potencias de base 10 es necesaria también aprendérsela, por lo menos los primeros 5 valores a partir de la media de la tabla, tanto hacia arriba tanto hacia abajo, porque regularmente en los circuitos electrónicos se manejan valores pequeños tanto de corriente como de voltaje y también de potencia. Vamos a hablar de este tema, la potencia, más adelante. Vemos acá nuestro ejemplo de la aplicación de la ley de Ohm. Hallar el valor de corriente que circula a través de una resistencia de 1000 ohmios conectada a una fuente de corriente continua de 12 voltios. Si aplicamos la ley de Ohm, según lo que teníamos, era voltaje es igual a resistencia por corriente. Dividimos nuestros valores de voltaje y resistencia y con ello hallamos la corriente según la ley de Ohm. Para ello tendríamos 12 dividido entre 1000, 0.12 amperios. La respuesta usando la tabla de potencias de base 10 no es escribir 0.012 amperios, sino lo correcto es escribirla
usando la tabla de potencia de base 10, la corriente que circula es de 12 miliamperes. Vamos a entrar ahora al tema de la potencia eléctrica, que es un tema importante dentro de los circuitos eléctricos. La potencia es una magnitud física que nos relaciona la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Una fuerza realiza trabajo cuando hay desplazamiento en su punto de acción. Tenemos acá un ejemplo en donde a la hora de aplicar una fuerza sobre el vehículo estaremos realizando un trabajo toda vez ese vehículo se empiece a desplazar. Debemos tomar en cuenta que la unidad de tiempo es importante para medir la cantidad tanto de trabajo como de energía que se va a utilizar. La potencia eléctrica en circuitos de corriente continua. Según vimos en una diapositiva atrás, la corriente continua es aquella que no cambia de polaridad en la unidad de tiempo, mantiene un valor constante tanto de voltaje como de corriente en cada uno de los polos, ya sea de una batería o de una fuente que nos provea la misma. Entonces tenemos que la potencia eléctrica es la magnitud de la capacidad de una fuente de energía eléctrica para proveer suficiente energía a una carga, para que ésta funcione en función del tiempo, o una cantidad de energía que absorbe una carga por unidad de tiempo. La potencia eléctrica es lo que absorbe un dispositivo, la cantidad de energía que absorbe un dispositivo. Es decir, tenemos una magnitud de la cantidad de energía que se está transfiriendo. Esta energía depende de la fortaleza de la fuente. La potencia eléctrica se mide en vatios por segundo. Esto es lo que nos viene a fin de mes en la factura eléctrica, una factura que nos provee la empresa eléctrica. Tenemos acá unas relaciones para poder encontrar la potencia en función del trabajo que realiza la energía eléctrica al circular a través de un circuito electrónico. Toda vez haya una fuerza, que en este caso sería el voltaje, que mueve las cargas eléctricas, en este caso serían los electrones, a través de todo el camino del circuito electrónico, esto sería una distancia, nos proveería una fuerza de trabajo. Si esa fuerza de trabajo se mide cuánto tiempo tarda, entonces tenemos la potencia. Entonces estas fórmulas que tenemos acá nos proveerán de las bases para poder calcular nuestra potencia más adelante. Ejemplo: potencia eléctrica, cantidad de energía que absorbe el circuito. Depende de cuánto pueda proveernos la fuente. Habrán circuitos que no van a funcionar nunca porque la fuente no provee la suficiente potencia, y habrán circuitos que van a funcionar bien si la fuente provee la suficiente potencia. Vemos aquí que tenemos una fórmula para calcular la potencia. La potencia siempre va a ser igual a la cantidad de voltaje que pasa a través del dispositivo por la cantidad de corriente que éste consume. Es útil porque nos dice cuánta energía va a absorber nuestro circuito.
Tenemos acá un ejercicio para una lámpara de 24 vatios usando 110 voltios. Podemos calcular el valor de la corriente y para ello vamos a hacer uso de nuestros recursos, como por ejemplo una calculadora, haciendo nuestra fórmula 110 por veamos, potencia es igual a voltaje por corriente. Tengo el valor de la potencia y el valor de el voltaje. Al despejar la fórmula tengo 24 dividido 110. Eso nos da 0.21 amperios que pasan a través de esta bombilla. La cantidad de corriente del de la izquierda son 500 amperios y el de la derecha es apenas de 0.1 amperios. Lo importante acá es la cantidad de voltaje. Vamos a la siguiente fuente que tenemos. ¿Por qué no una fuente así? 110 voltios. Entonces, la hipótesis que se planteaba era: si tengo una fuente de 12 voltios con 500 amperios, que es lo que me provee una batería de carro, y yo le conecto un radio que va a usar 12 voltios y 4 amperios, ¿por qué no se quema? Porque lo que quema un aparato no es la cantidad de corriente, sino la cantidad de voltaje. Recordemos que la cantidad de voltaje es la cantidad de fuerza necesaria para mover los electrones. Si yo aplico una tensión mayor, como la de la figura, 110 voltios, pero la resistencia del dispositivo se mantiene en el mismo valor, lo que voy a hacer es automáticamente elevar la cantidad de corriente que puede circular por ese dispositivo, lo que me va a provocar que el dispositivo se queme. Si vemos el ejemplo de la batería de carro con 12 voltios y 500 amperios, simplemente el radio de 12 voltios va a utilizar 4 amperios de los 500. Pero si yo le conecto 110 voltios, lo que voy a provocar es que esa fuerza extra mueva una mayor cantidad de corriente a través del circuito y lo queme. Entonces vemos que no es la corriente la que quema los dispositivos, sino un voltaje que no ha sido correctamente aplicado al dispositivo. De esto nace la importancia de las resistencias limitadoras, que controlan la cantidad de corriente que fluye a través del circuito eléctrico en función de haber proveído un voltaje y nosotros haber preveído el voltaje que debemos usar. Nosotros podemos tener bien calculado nuestro voltaje del diodo, bien calculada nuestra resistencia para una cantidad de voltaje de entrada constante. En el momento en el que a alguien se le ocurra probar qué pasa si le aplico el doble o el triple de voltaje, automáticamente nuestro cálculo del circuito no sirve para ese nuevo voltaje y lo que va a provocar es que se queme todo nuestro circuito. Entonces debemos tener cuidado a la hora de diseñar circuitos, de mantener las especificaciones técnicas bien claras sobre la cantidad de voltaje de entrada y la cantidad de corriente que puede manejar nuestro dispositivo. Vamos a diseñar un circuito usando la ley de Ohm. Calcule los valores de voltaje, resistencia, corriente y potencia para un circuito como el de la figura. Base su diseño en las especificaciones para voltajes LED de color verde. Arme el respectivo circuito en un protoboard y explique su funcionamiento al docente. Utilice la ley de Ohm para voltajes y potencias a continuación. Tenemos entonces que del lado izquierdo nos presentan un circuito que se supone siempre va a tener 9 voltios de entrada, no más, porque vemos que si le aplicamos un voltaje mayor quemamos el circuito.
y esos 9 voltios de entrada podrían tener 1000 amperios, pero nuestro circuito solo va a usar lo que necesita de corriente. Lo que hace que pase más corriente a través del circuito es la cantidad elevada de voltaje, y entonces eso es lo que va a quemar nuestro circuito, un voltaje más alto. Si ponemos menos voltaje va a ser menos fuerza para que nuestro circuito funcione, probablemente no vaya a funcionar nada. Entonces tenemos nuestra reseña de la ley de Ohm para voltajes y la ley de Ohm para potencias. Tenemos que tener bien claro esto porque nos va a servir en este momento a la hora de iniciar nuestros cálculos. Rangos de valores de voltaje para LEDs, diodos emisores de luz. Tenemos que en nuestro circuito nos piden un diodo LED verde y el rango va de 1.9 a 4. Vamos a tomar 3 voltios porque estaría dentro del rango de 1.9 a 4. 3 para seguridad nuestra y del dispositivo. Entonces el voltaje de la batería es igual a voltaje de la resistencia más el voltaje LED en circuitos en serie. Tener muy en cuenta esto, que en un circuito en serie debemos sumar todos los voltajes de los componentes individuales para que nos dé el voltaje de la fuente. Sustituyendo valores tenemos que nuestra batería tiene 9 voltios, nuestro LED elegimos un voltaje de 3 según la tabla de rango de valores. La resistencia es la que debemos hallar. Si se sabe que la corriente máxima que debe circular por el LED es de 20 miliamperios, debemos tener siempre presente el sistema de base 10 para conversiones de valores. De lo contrario, daremos malas especificaciones a la hora del diseño del circuito. Dentro del proceso hallamos que tenemos una resistencia de 300 ohmios. Entonces, la resistencia comercial que hemos hallado es una de 320. Y ahora nos van a preguntar de cuántos vatios. Entre más vatiaje tiene una resistencia, más grande es, y entre menos vatiaje tiene, más pequeña es. La potencia que consume el LED es apenas de 60 milivatios, según las fórmulas. Tenemos que multiplicar el voltaje del LED por la corriente que consume el LED, y eso nos da 60 milivatios. La potencia de la resistencia es el voltaje que pasa a través de la resistencia por la corriente que también consume. En los circuitos en serie, la cantidad de corriente es la misma a través de todos los dispositivos, por lo que tendremos la misma cantidad de corriente en el LED y en la resistencia. Lo que va a cambiar son los voltajes que cada dispositivo usa. La resistencia va a usar 6 voltios y una cantidad de corriente de 0.020 amperios, lo que nos da 120 milivatios. Esto nos sirve mucho porque entonces a la hora de ir a la electrónica vamos a comprar una resistencia de 320 ohmios con un cuarto de vatio, un LED verde, un pulsador, cables y conector y batería de 9 voltios. Ya tenemos datos exactos y cuando nos pregunte la electrónica cuántos vatios es nuestra resistencia no nos quedaremos con la duda. Tendremos una respuesta clara y certera según nuestros. Así se verá nuestro circuito armado en el protoboard con una resistencia, un diodo LED, nuestro pulsador y una caja de baterías para 9 voltios. Conclusiones: debemos tomar en consideración la capacidad de la fuente de energía eléctrica para alimentar nuestro circuito. Si usamos una fuente muy pobre en potencia, nuestro circuito no funcionará, y si usamos una fuente cuyo valor de voltaje es mayor al que el circuito aguanta según su diseño, entonces quemaremos nuestro circuito. Debemos tener en consideración muy clara las consecuencias de no usar los voltajes adecuados en los circuitos eléctricos. Nosotros calculamos nuestro circuito tomando como base que siempre se le van a aplicar 9 voltios. Si alguien viene y le pone 110, lo que consumirá será un cortocircuito, lo que hará es tallar todos los componentes. Si conectamos una batería de 9 voltios pero que tenga 100 amperios,
nuestro circuito funcionará bien. Como que si conectamos una batería de 9 voltios y 20 miliamperios, la fuente todavía es capaz de proveer la cantidad de energía que necesita nuestro circuito. Hemos aplicado nuestros conocimientos adquiridos en el diseño de circuitos eléctricos. Espero que la presente haya servido para todos. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenida. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, amigos.